Unidad de Gestión Educativa Local número 14 de Ollón. Muchísimas gracias, queridos amigos de Rogel Ollón. Un gusto que nos podamos encontrar por esta vía virtual. Después de mucho tiempo he tenido ocasión de visitarlos en su misma zona cuando comenzamos a impulsar innovaciones allá por el año 2002, los concursos de innovación educativa nacionales en educación secundaria. Entonces es grato siempre volver a encontrarnos. Ya nos hemos visto hace poco también, así que de lo que se trata hoy día es de profundizar un tanto más en los criterios e indicadores que nos propone el FONDEP para el cuarto concurso nacional de proyectos de innovación, ¿sí? Así que en esa línea nos hemos organizado con Janet y con Máximo para poder darles en primer lugar este marco básico en el cual ustedes tendrían que situar sus innovaciones. En un segundo momento nos vamos a ir a unos grupos, 3 grupos, en los cuales vamos a ver más en detalle vuestros avances. Los revisaremos, les daremos nuestras ideas, sugerencias, propuestas de mejora, de modo tal que ustedes puedan hacer los ajustes necesarios y presentarse al FONDEP. Perú tiene una vena innovadora muy valiosa entre sus educadores y a veces no nos la creemos. A veces no nos tomamos tan en serio nosotros mismos, no valoramos suficiente los cambios que estamos haciendo. Hace un par de días me estaba comentando nuestra colega María de la UGEL, precisamente Ollón, de que había una iniciativa interesante de cómo trabajar a partir de un recurso musical que es propio de vuestra zona, que es el arpa, por ejemplo. ¿Cuántas cosas pueden aprender los niños, los jóvenes, a partir de la revaloración de los instrumentos, las herramientas de su cultura local y regional? Y eso puede ser parte de un proceso pedagógico interesante, ¿sí? Yo les propongo aquí una definición de lo que sería innovación articulada con una perspectiva local y global, que sería la siguiente: la innovación como un cambio significativo e intencionado en los procesos curriculares y de gestión escolar, vale decir, en todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, con el uso de recursos, ¿no? Tanto materiales, metodológicos, como hoy en día también virtuales. Por eso estamos inmersos en toda esta cultura del aprendizaje híbrido. Todavía no hemos desarrollado suficiente conocimiento. Entonces se abre una enorme oportunidad para nosotros a fin de que podamos ser pioneros en todo lo que es la educación híbrida, en todo lo que es la conversión de los procesos metodológicos que hemos trabajado a lo largo de estos tiempos en la parte presencial a la semi-virtualidad y a la semipresencialidad. Entonces estamos en un momento muy importante para la creatividad docente. ¿Cuántas cosas podríamos generar en términos de evaluación formativa, por ejemplo? Procesos de realimentación por la vía tanto presencial como virtual, ¿sí? Entonces, desde la parte de los procesos curriculares hay una enorme posibilidad para nosotros. La evaluación formativa es una de las más abandonadas y ahora podemos hacer ese esfuerzo de cómo evaluar, autoevaluar, coevaluar, generando nuevos recursos y materiales para nuestros niños y jóvenes también, ¿no? La parte metodológica también, ¿no? Hoy día está muy en boga lo que se están llamando las pedagogías emergentes o la didáctica emergente. El ABP, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el ABI, el aprendizaje basado en investigación, el ABC, el aprendizaje basado en casos, y varios AB, y que nosotros podemos incluso incorporar. Yo les mencionaba el aprendizaje basado en la familia, por ejemplo, que hoy día ha jugado un rol sumamente importante y lo va a jugar por el resto de su vida. No he visto todavía proyectos de aprendizaje basado en la familia y nosotros podríamos generar proyectos de innovación en esa línea vinculado con esta temática de procesos curriculares, ¿sí? Entonces nos abren ahí el clima escolar, por ejemplo. ¿Cómo están retornando nuestros niños, nuestros padres, nuestra familia a la escuela? Hace un par de días, por el hecho de la suspensión de las actividades en el país, un grupo de padres muy numeroso aquí en Lima se acercó a la Dirección Regional de Educación para reclamarle que los chicos ya vuelvan a la escuela. Obviamente, el paro era una cuestión circunstancial, la detención de las labores escolares en el Perú en estos últimos días. Pero de hecho los papás ya quieren que haya una presencialidad incluso al 100%.
Entonces, ¿cómo trabajamos esa temática de una manera novedosa, atractiva, interesante, utilizando todos los componentes del currículo, ¿no? Tanto el desarrollo de competencias, contenidos, materiales, equipos tecnológicos, ¿sí? El clima mismo a través de estrategias socioemocionales, etc. Entonces, se abre una rica posibilidad ya, pero también en el tema de gestión escolar, y esto es lo novedoso de este año con el FONDEP. No solamente va a premiar o va a reconocer o va a acompañar procesos de innovación pedagógica, sino también de gestión, y eso es lo importante hoy día. Qué bueno que se haya ampliado esta posibilidad de que se pueda financiar proyectos, digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, el acompañamiento docente, la capacitación docente, la supervisión escolar, las diferentes formas de organización, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo entre docentes para mejorar el desempeño de nuestros estudiantes. Entonces se abre una rica posibilidad de trabajo aquí y la innovación va en esos dos ámbitos en los que se mueve la innovación educativa, tanto la pedagógica como la de gestión escolar. ¿Y quién lo impulsa? Pues los docentes. El motor del cambio son los docentes. En toda innovación, si el maestro no es transformado, nada cambia, ¿sí? La innovación, por eso, al primero que toca, al primero que transforma es al maestro innovador, en sus actitudes y en sus prácticas y conocimientos. Con la innovación, el maestro se renueva en sus prácticas, pero también en el manejo de un conjunto de actitudes y conocimientos. Retornen todavía, no he terminado el anterior, por favor. Vuelvan al anterior. Estoy todavía en la parte del comentario que tiene que ver con los docentes. ¿Con el propósito de qué? De mejorar tanto los resultados de aprendizaje como los procesos, ¿sí? La innovación entonces tiene esa mirada que permite cambiar tanto los resultados negativos o poco auspiciosos que hemos tenido, como los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se trata de aprender de una manera nueva, diferente, atractiva y gozosa. Y esto por parte de los estudiantes, pero también por parte del propio desempeño docente, ¿sí? Los docentes crecemos con la innovación. Y esto desde las perspectivas del desarrollo humano, el desarrollo sostenible y el bien común. Vale decir, no hacemos innovación por la innovación, la hacemos para que tengamos un desarrollo humano integral. La innovación sirve para eso, para que seamos mejores seres humanos, pero sirve también para que haya un desarrollo sostenible, de modo tal que la armonía entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y sus semejantes, y la armonía interna se pueda reconstituir, de modo tal que tendamos hacia el bien común y no a la usurpación de los bienes y no al aprovechamiento de los bienes de la tierra en beneficio propio o de los bienes del Estado en beneficio propio, sino de ponerlos al servicio de todos. Pues se trata de una innovación al servicio, insisto, de una humanidad mejor que la que tenemos. Y esto es lo bonito de la innovación, que se inscribe en una perspectiva de desarrollo amplio, no limitado. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Queremos vincular los cambios y la innovación con una perspectiva de transformación social y mundial también. Lo que Mandela nos dijo hace muchos años suena muy bonito, ¿no? La educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Tenemos que decir desde la innovación que la innovación es el instrumento más poderoso para transformar tanto la educación como el mundo, pero articulada con los objetivos de desarrollo sostenible, como el desarrollo humano que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Sin eso no tiene sentido la innovación. No es que hacemos la innovación por la innovación, no es que mejoramos los procesos para mejorar los procesos, no, el fin último de todo esto es una sociedad hermanada consigo mismo, una sociedad donde practicamos la fraternidad, la justicia, la equidad, la revaloración de la persona, de modo tal que no nos estemos tratando mal los unos a los otros y que eliminemos estas barreras que nos hacen tan difícil la comunicación. Estos días hemos observado y escuchado a un conjunto de personajes, tanto del ámbito político como de otros sectores, referirse a los seres humanos, a sus semejantes, en maneras tan denigrantes que nos preocupa como educadores. Pues queremos la innovación al servicio de ese desarrollo humano integral, ¿de acuerdo? Y si pensamos que es poco lo que hacemos, no es cierto, insisto.
basado en la revaloración de nuestra cultura. Qué bueno que podamos tener maestros que reconocen que, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momentito, el arpa puede ser un recurso fundamental para desarrollar competencias vinculadas con el arte, tanto las dos competencias que plantea el currículum como cualquier otra más que no está señalada ahí. Cuando hablábamos de esto con la especialista me hizo acordar que entre los años 2008 y 2009 financiamos y acompañamos desde FONDEP un proyecto de innovación en Pomabamba, la región Ancash, vinculada precisamente con la revaloración cultural. Estábamos en esos años promoviendo la mejora de las competencias comunicativas. Y esta escuelita reconoció que un recurso muy importante de su zona era la música, el canto. Entonces se les ocurrió y los profesores dijeron, ¿por qué no hacemos una recopilación de nuestros cantos pastoriles y con ellos desarrollamos capacidades comunicativas de expresión oral, producción de textos y comprensión lectora? Y así lo hicieron. Junto con desarrollar estas competencias, obviamente desarrollaron el arte de los niños, la revaloración de su cultura, la identificación con ella y el mejor conocimiento de su entorno, de esa riqueza que tiene desde el legado de nuestros ancestros y de investigación también. Yo tuve ocasión de visitarlos y escuchar en el aula a niñas y niños cantar con qué fervor en quechua sus canciones pastoriles, compiladas, recopiladas por ellos, reconstruidas por ellos, interpretadas por ellos, y a partir de eso los profesores hacían un conjunto de preguntas tanto de tipo literal, inferencial y crítico, de modo tal que puedan desarrollar niveles de comprensión. En esos mismos años también, en una zona muy cercana, perdón, esto fue en Piscobamba, me estoy confundiendo, esto fue en Piscobamba, y en Pomabamba es que encontramos una interesante propuesta para fortalecer competencias lectoras, en la cual ellos trabajaron al inverso, una metodología que es la que se aplicaba en aquella época, ¿no? Que era, digamos, el tema de la lectura, las preguntas, el plenario y todo ello. A mí me encantó ver esta escuela de la zona rural en Pomabamba, donde la producción de textos, por ejemplo, los profesores lo hacían con los niños en grupo. Cuán difícil es escribir solo. Y a mí me maravilló poder ver grupos de niños de tercer y cuarto grado que estudiaban en el mismo aula, ¿verdad? Como la profesora armó sus grupitos y a cada uno le dio un papelote y los niños comenzaron a producir textos de su entorno local, a generar cuentos a partir de lo que habían escuchado, pero recreándolos, ¿sí? Entonces tú veías a 5 o 6 niños ahí muy comprometidos con el proceso, generar sus propios cuentos de lo que ellos habían oído de los abuelos, pero también dándole su propio condimento. Eso me hizo acordar una vez que lo entrevistaron a la abuela de Gabriel García Márquez, le preguntaron, ¿cómo es posible que tu nieto tenga tanta creatividad para poder escribir todo aquello que ha escrito? Y la abuela le dijo, todo lo que el Gabo ha hecho es poner de mejor manera en sus textos lo que nosotros le contábamos cuando era niño. Miren lo que pasó con uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana. ¿Cuántos Gabo hay en nuestras aulas que no han recibido la motivación suficiente, el acompañamiento para poder producir sus historias? ¿Cuántos niños talentosos que pueden manejar el arpa, la música, el quechua, el idioma nativo, etcétera, en nuestras aulas que pueden generar nuevos conocimientos a partir de su creatividad y que podemos hacerlo posible, ¿sí? Pero vuelvo a la historia. Entonces, una vez que los niños compusieron sus textos, ya habían como 6 grupos que en su papelote habían redactado todo lo que era una historia. Entonces la profesora les pidió muy bien, ahora les toca exponer sus cuentos al plenario. Y los niños pusieron en un taburete, adquirieron una especie de taburete como usan los pintores y ahí pegaron con 2 grapas su cuento y comenzaron a leerlo porque le hicieron algunos dibujos también. Y el público, tú los veías a los niños del salón con las manos todas cruzadas, con una atención, escuchaban la historia tremenda. Yo dije, bueno, ahora van a contar la historia y los que han contado la historia le van a preguntar al plenario. Y no fue así.
invirtieron el rol. Entonces el plenario es el que comenzó a hacerle pregunta a los productores de cuentos. Y con qué seriedad, digamos, levantaban la mano, pedían la palabra y un manejo tremendo. La profesora ni intervino, los niños mismos manejaban todo el proceso. ¿Sí? Entonces lo del plenario comenzaron a preguntar, ¿y por qué es que el zorro en tu cuento es bueno, cuando en la historia generalmente es malo? Todos los niños daban razón de eso. ¿Y por qué la hormiga que fue atacada por la liebre se comportó de esa manera? ¿Y qué valores tiene, digamos, ese cuento que nos has contado? ¿Y qué es lo que te motivó a hacer eso? ¿Y qué enseñanza nos quieres transmitir con eso? Era interesantísimo porque el plenario se convirtió en una especie de juzgado que comenzó a hacer variadas preguntas a los productores de cuento, que a su vez les ayudó para poder mejorar su propia historia. Y uno por uno salía, grupo por grupo, a exponer su tarea de manera interesante, y los chicos no perdieron el interés, estaban concentrados en tratar de captar la historia para poder desarrollar ese pensamiento, primero comprensivo, luego crítico y después expresivo, de comunicar las ideas que habían desarrollado. Miren cómo podemos hacer cambios interesantes, cómo podemos convertir, como dice Mandela, ¿sí?, la educación, y en nuestro caso la innovación, en un instrumento de transformación de nuestros niños, de consumidores en productores de textos, de consumidores pasivos en productores críticos, ¿sí?, de saber escuchar y saber hablar, de respetar las ideas del otro, pero no por ello dejar de expresar nuestras dudas sobre los argumentos que nos presentan. Entonces la innovación tiene un enorme valor y potencial en tanto desarrolla el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, que son los más elevados rangos del desempeño que nos interesa. Entonces yo les pido, por favor, en vuestros proyectos, vayamos a las competencias más altas, ¿sí? El tema, por ejemplo, de capacidades comunicativas es un tema antiguo y todavía va a seguir siendo vigente. A mí no me preocuparía para nada si todos los que están ustedes aquí presentes hubieran determinado que su primer problema principal es el tema de las capacidades comunicativas. No me preocuparía, porque es un problema serio en el país. Pero sí me preocuparía si todas las salidas son las mismas. La idea precisamente de la innovación es que demos respuestas interesantes y valiosas para poder resolver esos problemas, o el problema, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer hoy día, acompañarnos en este proceso de reflexión de lo que ustedes han ido construyendo con María sobre la determinación de su problema, las alternativas que han propuesto, la coherencia que hay en esas propuestas, y hacerles y hacernos las preguntas, porque si la innovación no fortalece el pensamiento crítico y creativo, no es innovación, ¿eh? Así que no tengamos temor cuando nos critiquen. Al contrario, nosotros mismos tenemos que ser cada día críticos de nuestro propio trabajo. La innovación no acaba cuando yo he elaborado mi proyecto, acaba cuando he hecho la sistematización de la misma, ¿sí? Pero a su vez ahí empieza una nueva innovación. Entonces, dicho esto, no quiero abarcar mucho tiempo, solo dar los elementos principales de lo que nos interesará trabajar el día de hoy. Ahora sí le toca a Máximo continuar con este proceso a fin de que podamos tener el marco para poder ir al trabajo en grupos. Adelante, Máximo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con la sala. Presentes a todos. Permítame compartir en esta oportunidad, continuando con el trabajo. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a directamente centrarnos en las tipologías de los proyectos que justamente hoy día nos honra trabajar en equipo. La tipología 1, básicamente los modelos pedagógicos que tienen que ver con lo que es híbridos, se organiza básicamente con la gestión al servicio educativo multimodal, es decir, el trabajo presencial y no presencial, es decir, a distancia. Ejemplo de este tipo de proyectos, en este caso, por ejemplo, la aplicación de la metodología video robot para la mejora de la expresión oral y escritura en estudiantes bilingües, proyecto gestionando nuestra autonomía en un mundo digital. Este tipo de proyectos van orientados, obviamente, como mencioné hace un momento, modelo pedagógico híbrido, que ustedes
también lo han debatido, estamos haciendo un repaso puntual, estricto, para fortalecer en este caso el trabajo de hoy día. La tipología 2, fortalecimiento de la comunidad educativa. Esto está orientado básicamente a la participación en donde se involucran toda la comunidad educativa, en este caso docentes, directivos, estudiantes, administrativos, familias, de todo el entorno. Y qué bonito de repente ahora expresar que el UGEL Ollón tiene un gran potencial para trabajar en esta tipología. Ejemplo de este tipo, tenemos fortalecimiento, en este caso la identidad cultural con sesiones con un Yachay Ainu. Ejemplo, también proyecto Meta, múltiples estrategias para trabajar y desarrollar aprendizajes. En la tipología 3, aprendizaje por proyectos y o metodologías activas, es básicamente, como mencionó hace un momento el maestro Alfredo, un conjunto de activación de proyectos basados en este caso en metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en investigación, con el cual yo he desarrollado, por ejemplo, también, y también lo que es el enfoque STEAM. Básicamente los proyectos fortalecemos nuestra ciudadanía intercultural con el museo escolar y muro colaborativo. Aquí me detengo brevemente en metodología STEAM, que significa lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, arte, matemática y humanidades. Con esta metodología, el enfoque STEAM, también trabajé, por ejemplo, lo que es el Nasturtium officinale, que en este caso conocemos como el famoso berro. Toda la metodología y el enfoque STEAM basado en este alimento ancestral funcionó muy bien y se ganó justamente en una buena práctica, que ustedes lo tienen gran cantidad de plantas ancestrales y nativas de las comunidades. Entonces sería importante y pertinente en esta tipología 3. También tenemos en la tipología 4, desarrollo de recursos digitales de aprendizaje. ¿En qué consiste esto? Crear o adaptar diversos recursos digitales, ahora que hemos aprendido bastante en pandemia, aplicativos, recursos digitales, entre otros. Básicamente, por ejemplo, tenemos el proyecto Compartimos nuestros logros a través de EducaSM, proyecto Propuesta Didáctica de Ciencia y Tecnología, y así, en este caso, en estos tiempos, la competencia 28, las TIC, sería importante y trascendente que encuadre en la tipología 4. En la tipología 5, los nuevos modelos de evaluación. En estos tiempos, colegas, es importante diseñar, en este caso validar e implementar modelos de evaluación en el marco de la evaluación formativa, adecuado a entornos virtuales, digitales en este caso, y más aún todavía, por ejemplo, basado en el ser humano, en este caso, a partir del uso y herramientas digitales, relacionando el mundo digital y en este caso la parte humana también. Proyectos, en este caso como ejemplo, tenemos retroalimentación efectiva, individual y grupal en un entorno virtual. Proyecto retroalimentación cíclica en el nivel inicial, por ejemplo. Entonces, hay modelos muy importantes que ustedes puedan orientarse, y también, viendo el ejemplo, habrá que retroalimentar en los proyectos pertinentes. Ahora pasamos en los criterios, que son 4 importantes aspectos que vamos a trabajar hoy día, y también ustedes de repente ya lo tienen avanzado, y es importante, colegas, tener en cuenta la intencionalidad, es decir, la descripción, la problemática que se tiene identificada en función a las competencias. Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando todavía con el Currículum Nacional de Educación Básica del 2016, hay que considerar pertinente una de las competencias o 2 a lo mucho para trabajar teniendo en cuenta los problemas que se han encontrado, pero teniendo en cuenta también los indicadores. Sustenta con detalle y evidencias confiables el problema que busca resolver, las causas que lo originan. Hay que tener en cuenta en esta parte los puntajes que te ponen 15 puntos, es decir, especificar el porcentaje que se tiene, por ejemplo, los instrumentos, las actas de evaluación, la prueba diagnóstica, por ejemplo, y en ese contexto describir puntualmente la institución educativa cómo está, y también mencionar las causas que lo originan. También como indicador 2 tenemos señalar los objetivos claros, viables, orientados al desarrollo de aprendizajes. Es decir, en esta parte tenemos que considerar, después de haber hecho el problema o árbol de problemas, los objetivos producidos a partir de las causas,
deben ser viables, deben ser claros, deben ser precisos para que ustedes puedan trabajar en forma ordenada. Bien, la innovación, que aquí tiene un alto puntaje, en este caso, tiene que ver mucho con la creatividad, con la adaptación. Es decir, quizá ya existe esta metodología, pero usted lo puede adaptar a su contexto, a su entorno, a su institución educativa en el cual pueda funcionar esta metodología. Por esa razón, en su indicador de Sinulin, claro, precisa los procedimientos a nivel de metodología, las actividades puntuales, ordenados y consecuentes también, obviamente también lógicos, teniendo en cuenta las herramientas e instrumentos para asegurar la implementación de la propuesta innovadora. 20 puntos tiene este indicador 2.1 y el indicador 2.2 sustenta el valor agregado, que de nuevo tiene la innovación. Esto es importante, colegas, tener en cuenta de acuerdo a las competencias y de acuerdo al objetivo propuesto que usted ha trabajado en equipo. Y también lo vamos a ver justamente en el tercer momento en el taller, cada equipo, y vamos a trabajar justamente pues viendo dónde está el valor agregado del proyecto en este caso. También tenemos el tercer criterio, que es la eficacia, colegas. Aquí tiene que ver mucho con el hacer uso óptimo de los recursos humanos y materiales. En una oportunidad en los talleres, por ejemplo, se ha trabajado muy bien sobre los presupuestos. Entonces, en esta parte identifica muy bien los bienes y servicios que se requieren para implementar el proyecto y es coherente con los objetivos propuestos, es decir, las estrategias, las actividades que se va a desarrollar durante este proceso. Tiene 10 puntos en este indicador 3.1. También hay que considerar, colegas, el uso adecuado y pedagógico de esos bienes que se propone. Por ejemplo, si usted ha puesto como un bien comprar una filmadora, por ejemplo, usted tiene que describir qué uso pedagógico se va a colocar en esa parte, en qué actividad se va a proponer. Entonces, es pertinente para implementar, en este caso, el proyecto de innovación. Por eso se llama eficacia. Y por último, en este caso es la sostenibilidad. Garantiza justamente el desarrollo de condiciones que posibilitan la continuidad. Siempre un proyecto debe estar incorporado en la institución para que tenga una resolución directoral y de esa manera se institucionalice en el colegio o en la institución que está trabajando usted. Y por esa razón tiene como indicador, por ejemplo, identifica las estrategias o mecanismos que debe ser incorporado en los documentos de gestión. Llámese, por ejemplo, el famoso PI, el proyecto curricular. En el mismo documento de gestión, lo que es en el aula, en las experiencias de aprendizaje o proyecto de aprendizaje, en las sesiones de aprendizaje, entre otros, deben estar incorporados su proyecto para manejar, en este caso, la sostenibilidad a nivel de aula, a nivel de institución y a nivel también institucional del colegio o el entorno que los rodea. El 4.2 o la B, indicador que menciona muy bien con claridad los aspectos formativos que requieren fortalecer los actores involucrados, es decir, las alianzas estratégicas que puedan fortalecer el proyecto. Entonces, estos criterios, estimados colegas, son fundamentales para desarrollar el proyecto y luego continuar pues con una sostenibilidad en el tiempo. Son 4 criterios, 8 indicadores que luego vamos a analizar en el taller en el tercer momento. Muchas gracias, maestra Janet, continúa por favor. Muchísimas gracias, maestro Máximo, por haber compartido, en este caso, las tipologías de los proyectos y también los criterios que se van a tener en cuenta para formular un proyecto de innovación. Lo que vamos a presentar ahora es un ejemplo. Recuerden, colegas, que son 3 anexos que nos está pidiendo el FONDEP para poder inscribirnos al concurso. La ficha 1, que es la de inscripción de los participantes del equipo innovador. La ficha 2, que es la ficha descriptiva, la que nosotros vamos a ampliar en detalle en un momento. Y la ficha 3, que es la declaración jurada de los participantes. Entonces, esos formatos los pueden descargar ustedes del FONDEP, o si no, también los vamos a pasar a la especialista para que ustedes puedan llenarlos ya y subirlos en versión PDF. Ahora voy a compartir pantalla, así que todos atentos para que sepan
cómo es que una vez que tú ingresas a este anexo número 2, voy a apagar cámara para que se me pueda escuchar mejor, al anexo número 2, que es la ficha descriptiva del proyecto de innovación educativa. Miren, vamos a presentarles aquí un ejemplo, con la aclaración de que todo ejemplo tiene la opción de poder establecer mejoras, no es una camisa de fuerza, pero hemos querido conveniente compartirles a ustedes este ejemplo para que de esta manera a la hora de inscribir se pueda hacer de la manera más óptima posible, ¿ya? Miren, en primer lugar, al ingresar, porque primero lo primordial es estar registrados en la red de docentes innovadores, tener un usuario y una contraseña, ¿no? Si ya el equipo innovador tiene el registro de su usuario y contraseña, recién te puedes inscribir al proyecto de innovación. Y lo primero que te va a pedir, queridos maestros, es que elijas el tipo de proyecto al cual tú te vas a inscribir, ¿no? Y en este caso, el proyecto que tenemos aquí a modo de ejemplo es aprendizaje por proyectos y o metodologías activas. Una vez que yo ya he elegido mi tipología, ¿no? Tomando centralmente el objetivo del proyecto, ya porque y la innovación vendrían a ser una de las principales recomendaciones para yo poder determinar cuál es la tipología del proyecto de innovación que yo estoy realizando. Primero, analizar la innovación y también analizar el objetivo del proyecto, ¿ya? Vamos a tener, colegas, que llenar 4 criterios. Vamos a tener que llenar 4 criterios, ¿ya? Esos criterios, recuerden, colegas, que ustedes, mucho de esta redacción que vamos a evaluar el día de hoy con ustedes, ya las tienen ustedes en unos formatos de preplanificación del proyecto, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, ya su árbol de problemas, donde nosotros vamos a identificar el problema central con sus causas y sus consecuencias. Entonces, como yo ya tengo mi esquema de mi árbol de problemas, lo que yo voy a hacer ahorita es hacer una redacción. Y es importante, colegas, que nosotros podamos convencer al jurado con esa redacción. Es decir, recuerda que aquí no vas a estar para explicarle al jurado si es que tuviera alguna duda. Entonces, esa redacción tiene que ser lo más clara y objetiva posible, ¿no? Y vamos con el primer criterio. Miren, la primera pregunta que me hace el FONDEP es: ¿qué problema actual busca resolver el proyecto de innovación educativa y qué causas lo originaron? Miren, tenemos ya el problema, tenemos las causas, pero ahora vayamos a sustentarlo con evidencias, con estadísticas, con resultados de encuestas, con evaluaciones, con registros anecdotarios, con informes u otros documentos generados en el problema. Es decir, digamos con palabras ya expresadas y redactadas qué está pasando en esta institución educativa y por qué se está dando el problema, pero mencionemos evidencias, porque no solamente basta con decirlo, sino que hay que evidenciarlo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente descripción, miren. No la voy a leer toda por cuestión de tiempo, porque nos interesa bastante ver en las salas cada proyecto y ir analizándolo, pero aquí es un ejemplo. Miren, en este ejemplo, primero se hace hincapié a una descripción de la institución educativa. Entonces recuerden que lo principal aquí, tengo que mencionar a mi institución, dónde está ubicada, ya para que el jurado pueda tener un concepto de ubicación de mi escuela, ¿no? Y menciono y mucho más, de manera mucho más detallada, por ejemplo, si pertenece al ámbito rural, si pertenece al ámbito urbano, si es una institución de condición multigrado, de condición unidocente. ¿Por qué? Porque eso hace que el jurado se ubique, ¿ya? Y hagamos un coto de ubicación a
nuestra institución. Pero miren, luego hace hincapié a la cantidad de estudiantes que alberga la institución, ¿ya? Y menciona aquí una palabra muy importante, miren, el diagnóstico. ¿Por qué? Porque para yo evidenciar un problema, primero tengo que hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cuándo se ha hecho un diagnóstico? Miren, mencionan también en el año 2020. ¿Qué ha pasado en ese año? Han identificado que el 90% de estudiantes tienen dificultades para desarrollar la competencia 29. Miren, ya ellos señalan directamente cuál es la competencia en la que tienen mayores dificultades. ¿Cuál es esa competencia? Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma, situación que se ha visto reflejada de manera más notoria con las clases remotas declaradas por el gobierno a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 desde el 2020, ¿ya? Y me olvidé de mencionar que este proyecto es del maestro Dante Calderón, que ya está inscrito, miren, ya está inscrito en el FONDEP con el registro, con el código que aparece aquí, así que no es mío, así que le tengo que dar autoría a su, en este caso, a la institución que lo ha ingresado al concurso, ¿ya? Miren, han mencionado, como ya les mencionaba ahí, una palabra muy importante, diagnóstico, ¿ya? Pero también mencionan, miren, todos tenemos, por ejemplo, esos resultados de la evaluación diagnóstica, ¿no? Recuerden que esos resultados de la evaluación diagnóstica también son muy importantes, sea o no que vayamos a trabajar en esa área, ¿no? Por ejemplo, para el área de primaria, para el nivel de primaria, tenemos ahí, ¿no? Los resultados de la prueba de lectura, de escritura, ¿no? Tenemos los resultados de comunicación, ¿no? Y también otras evaluaciones diagnósticas que nosotros podemos adaptar de acuerdo a los resultados que nosotros queremos rescatar, porque podemos nosotros también, colegas, aplicar un instrumento intencional, ¿no? Porque recuerden que estas evaluaciones diagnósticas no se aplican con la finalidad de realizar proyectos de innovación, ¿verdad? Sino que el Estado las tienen como objetivo que el docente pueda establecer una línea base de trabajo para luego establecer mejoras. Pero también puedo yo aplicar un instrumento con intencionalidad, es decir, que mi objetivo sea poder recoger datos exactos del proyecto de innovación que yo estoy planteando, ¿no? Seguimos leyendo, miren, por ejemplo, dice, aplicado en el 2020, se aprecia que un 90% de estudiantes muestran dificultades para definir metas de aprendizajes con conocimientos, además también estilos de aprendizajes, habilidades, limitaciones y actitudes para el logro de los retos. Un 90% de los mismos muestran dificultades para organizar acciones estratégicas para alcanzar sus metas en función del tiempo y de los recursos de que dispone, para lo cual establece una elevada precisión en el orden y prioridad y considera las exigencias que enfrenta en las acciones de manera secuenciada y articulada. Y así, miren, también toma en cuenta los resultados de la evaluación diagnóstica del año 2016, 2018, ¿ya? Para haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo de esos resultados. Y luego miren cómo ya comienza a también analizar los resultados de la evaluación censal con respecto a las áreas de matemática, a las áreas de historia y geografía, a las áreas de ciencia y tecnología, ¿no? Y por último menciona la problemática priorizada, y dice, la problemática priorizada para ser atendida es estudiantes de la institución educativa 18186 Fito y Sofía, distrito de Azán, provincia de Bongará, región de Amazonas, con bajos niveles en el desarrollo de la competencia 29 del Currículo Nacional de Educación Básica, gestiona sus aprendizajes de manera autónoma. Quiere decir, colegas, que yo aquí tengo que, una vez que yo he hecho el análisis aquí primero de evidencias, ¿ya? De evidencias válidas, donde yo he descrito el problema, ¿ya? Aquí la primera parte es el problema y lo que he hecho es culminar
con la formulación del problema que ustedes también ya lo tienen en su árbol de problemas, ¿verdad? Ahora miren, también les recuerdo, colegas, que el FONDEP establece un máximo para el número de palabras, ¿ya? O de caracteres. Así que en eso también hay que tenerlo bastante en cuenta, porque luego no nos deja ingresar más palabras de las que de las palabras máximas que da para cada criterio o indicador, ¿ya? Miren, y luego establece un análisis de las causas. Por ejemplo, si yo voy a ir a esta causa, por ejemplo, de docentes, ¿ya? La que estoy aquí subrayando, la de docentes, por ejemplo. Los docentes, ustedes también ya tienen sus causas, miren, docentes. Los docentes gestionan escasas estrategias metodológicas activas, integradoras, para fortalecer la autonomía de los estudiantes con roles en un contexto de educación sincrónica y asincrónica. Además, el insuficiente conocimiento para hacer uso de las TIC repercute en las formas de gestionar la enseñanza poco eficiente en los procesos didácticos y pedagógicos del área. Miren, aquí lo que se hace es una descripción de cada una de las causas que yo he mencionado en mi árbol de problemas, ¿ya? Y de esta manera tengo ya mi segundo párrafo, que en este caso estaría direccionado a las causas, ¿ya? Y luego, colegas, para culminar con este criterio, el FONDEP me pide que yo consigne un objetivo claro y viable, articulado al problema, identificado y enfocado en la mejora de los procesos pedagógicos y o de gestión escolar para el logro de los aprendizajes. Lo que nosotros les recomendamos como equipo es que lo formulen teniendo en cuenta este ejemplo que está aquí. Miren, primero mencionando ya a la población beneficiada, que en este caso son los estudiantes de la IE número 1818, Tito y Sofía, San Jerónimo, pero que también nosotros agreguemos la ubicación. ¿Dónde está ubicada la escuela? En San Jerónimo, distrito de Bazán, provincia de Bongará, región Amazonas. Pero también que le agreguemos el nivel de logro de la competencia. Obtienen logros destacados de desempeños en la competencia 29 del Currículo Nacional de Educación Básica, gestiona sus aprendizajes de manera autónoma. Y nos hagamos la pregunta final, que es ¿cómo? Mediante las estrategias metodológicas CAMED. Es decir, aquí voy a agregar en la parte final la innovación, ¿ya? La innovación. Entonces, de esta manera formulamos el objetivo. ¿Y por qué? Porque también se puede formular utilizando un verbo al inicio, ¿verdad? Pero en los programas de formación, bueno, los docentes que hemos ganado algún concurso, el FONDEP ya nos aconseja de que lo hagamos de esta manera. Por eso es que el día de hoy queremos compartir con ustedes para que formulen también su objetivo tomando en cuenta estas indicaciones, ¿ya? Miren, y ahí hemos terminado con el criterio de intencionalidad. Ahora, vayamos nosotros evaluando. He colocado un párrafo donde he hecho una ubicación de mi escuela. He colocado datos cuantitativos y cualitativos. Es decir, he hecho una descripción tomando en cuenta evidencias válidas en la descripción del problema. He determinado cada una de las causas y he descrito haciendo un análisis de cada una de ellas, ¿no? Y por último, he redactado el objetivo de manera clara y viable para el logro de los aprendizajes. Entonces, ustedes ya tienen un avance. Vayamos evaluando, colegas, ahí cómo hemos hecho esa redacción del criterio de intencionalidad, ¿ya?
Ahora vamos a pasar al criterio de innovación. ¿Ya? Pero antes de eso, colegas, lo que tenemos que hacer es leer con detenimiento qué nos pide, ¿ya? Porque a veces no es todo lo que escribas, no es tan importante todo lo que escribas, sino cómo lo escribas, cómo esta redacción responda a esa pregunta, ¿no? Porque no es que vamos a colocar palabras por colocar, sino que tenemos que responder a la pregunta. En la innovación, el primer criterio o indicador dice, describa el procedimiento metodológico de la estrategia propuesta para el logro de los objetivos, detallando las actividades. Miren, y aquí me da una recomendación el FONDEP, que me dice, describa y explique detalladamente el procedimiento metodológico propuesto para el logro del objetivo. Miren, recuerdan que nosotros tenemos acá un objetivo planteado en mi PIE, en mi proyecto de innovación. Entonces yo acá lo que voy a hacer es hacer una descripción general de la estrategia innovadora. Voy a detallar las actividades, así como los recursos, herramientas e instrumentos a utilizar. Se preguntarán ustedes qué significa CAMET, ¿verdad? Porque arriba me mencionaban que lo iban a hacer a través de estrategias metodológicas CAMET. ¿Qué es CAMET? Acá ya el maestro lo menciona y dice, CAMET es aprender en comunidad con estrategias contextualizadas en un mundo digital. Es una metodología activa que fortalece la autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje, promoviendo el pensamiento crítico, creativo y reflexivo en los y las estudiantes. Miren, la metodología tiene procedimientos. Recuerden, arriba me menciona procedimientos para revisar las estrategias de solución diseñadas por los estudiantes, tanto de manera sincrónica y asincrónica. El docente, mediante la programación de actividades diarias, semanales y mensuales, formula actividades con los estudiantes para que crean sus propios retos de aprendizaje a partir de lo aprendido en el aula, donde se evidencia el momento sincrónico y en ese espacio se establecen equipos de trabajo en el cual inician la organización para resolver sus retos planteados. Al momento de pasar al espacio asincrónico, aplican la técnica del semáforo en el proceso didáctico y para ejecutar se valen del WhatsApp, Telegram, Meet y llamadas directas en conferencia. Los estudiantes continúan trabajando y realizando las pruebas de ensayo-error para dar respuestas a los retos. En ese proceso, el docente asume un rol de mediador al acompañar y guiar al estudiante en el logro de competencias. El estudiante, por su parte, asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje al poder decidir cómo quiere aprender en función de sus intereses y necesidades, con el apoyo de la familia, y utilizan recursos de su contexto y recursos digitales con los que cuentan mediante grabación de videos, audios, muestran sus logos. Ahora acá, mire, menciona los procedimientos ya detallados, ¿no? 1.1, conformación del equipo de trabajo. En la IE, por ejemplo, se han definido los siguientes roles para la implementación de la metodología. Se tiene en cuenta el docente mentor, que brinda el acompañamiento a los estudiantes en el proceso de formulación de las EDAs, las experiencias de aprendizaje, contextualizadas para gestionar los aprendizajes autónomos, valiéndose para esto de todos los medios de comunicación disponibles para sus estudiantes. Además, brinda el acompañamiento tutorial sincrónico y asincrónico de manera personalizada. El estudiante CAMATIC, encargado de ser un apoyo y aliado del docente, es el encargado de liderar los equipos de trabajo asincrónicos, reciben fichas de complementación a las actividades diarias y las procesan e intercambian con sus pares. En su labor, prioriza el apoyo a aquellos compañeros que no cuentan con conectividad. Tenemos también al estudiante CAMET.
son todos los estudiantes del aula. Con ellos se desarrolla actividades semanales según el horario sincrónico y asincrónico establecido por la IE. Reciben acompañamiento mediante el WhatsApp, Telegram, audio de voz, videollamadas Meet, familias CAMED también tenemos, apoyan el aprendizaje de sus hijos y participan del proceso de retroalimentación. Luego tenemos el segundo procedimiento, garantizar el clima institucional en una comunidad educadora para la implementación CAMED. Luego el 1.3, acciones institucionales para la aplicación de la metodología CAMED. Y también tenemos la planificación de experiencias con CAMED. No lo voy a leer todo por una cuestión de tiempo. Tenemos también otros pasos. Miren, entonces recuerden que lo que voy a hacer aquí, colegas, en esta primera parte, es definir en qué consiste ya mi estrategia innovadora o la metodología o el recurso innovador que yo estoy planteando, ¿ya? O la propuesta de evaluación. Esto va a depender de la tipología del proyecto de innovación, pero también aquí de manera organizada tengo que establecer cuál es el procedimiento de aplicación de dicha estrategia metodológica. Es decir, cómo lo estás aplicando, ¿ya? ¿Cómo lo estás aplicando? Luego que he hecho esos pasos metodológicos, el FONDEP me pide cuáles son las principales actividades, ¿ya? Las principales actividades que yo estoy planteando para el desarrollo de mi proyecto de innovación, ¿ya? Miren, aquí se han planteado 3 actividades, pero el FONDEP te da la opción de agregar más actividades. Y si yo hago más actividades, ¿significa que voy a ganar? No necesariamente. Recuerden que tienen que ser las actividades más significativas y más sustanciales del proyecto. No porque pongas 20, significa que tu proyecto es más grande que el que pone 5 o el que pone 6, ¿no? Pero yo diría que recomendablemente pongamos unas 5 actividades o 4, porque eso me va a permitir a mí tener, colegas, ya una mejor opción de poder explayarme un poquito más en mencionar pues cuáles son las actividades principales de mi proyecto de innovación. No pongamos muchas tampoco, quizás si ponemos unas 5 bien redactadas y bien sistematizadas, pues sería lo más recomendable, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí se ha puesto una actividad relacionada a la formación docente. Por ejemplo, tenemos talleres sincrónicos y asincrónicos que permitan el manejo de las herramientas tecnológicas y el manejo de las mitológicas, también las herramientas mitológicas para gestionar la autonomía de los estudiantes. O sea, lo que está aquí estableciendo es en base a un componente que nosotros podemos determinar de acuerdo a los objetivos específicos. Recuerden que ustedes tienen un árbol de objetivos específicos. De ahí podemos obtener estos componentes y luego mencionar aquí mis actividades principales, ¿ya? Mis actividades principales, incluso haciendo una descripción hasta los caracteres que me dé ya el FONDEP de cada una de esas actividades, ¿ya? Por ejemplo, aquí el maestro lo que ha hecho es considerar el componente formación docente y ha mencionado varias actividades dentro de esta actividad 1, ¿ya? Que también sería una estrategia válida, ¿ya? Pero si no, puedo mencionar una actividad macro y describirla. Pueden haber esas 2 opciones. Igual, para por ejemplo, componente participación de los padres de familia. Recuerden que teníamos uno de los objetivos que era la participación activa de las familias en los proyectos. ¿Por qué? Porque esto hace que los proyectos sean mucho más sostenibles y cuando tenemos como aliados estratégicos a las familias, tenemos resultados mucho más óptimos y hacemos que ese proyecto pase a ser de un proyecto micro que se trabaje en una escuela a un proyecto que se enfoque en logros
de desarrollo para las familias y por ende para la comunidad donde se ubica la institución. Miren, aquí se han mencionado entonces también, miren, recuerden que había también, no sé si han mencionado, por ejemplo, algún objetivo que tenga que ver con los espacios y oportunidades de participación. Aquí también podríamos mencionar, colegas, las actividades que hemos nosotros establecido para el logro de esos objetivos. Porque recuerden también que la suma de actividades me va a dar el logro de objetivos específicos y la suma de objetivos específicos el logro del objetivo general. Se dan cuenta que tiene que haber una consistencia entre los elementos del proyecto de innovación, tal cual hacemos con una investigación para hacer una tesis, ¿no? Una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa, pero ya ese es otro paradigma, ¿no? Igual, aquí tenemos que nosotros también, a ver, voy a ver, mi problema está relacionado con mi objetivo. Mi objetivo tiene objetivos específicos, mi objetivo general tiene objetivos específicos claros, viables. En base a esos objetivos específicos, he planteado actividades precisas que me ayuden a lograrlo. Entonces, tengo que establecer una secuencia entre todos los elementos que estoy formulando, ¿ya? Y pues si es que no lo he hecho, lo reformulo. Todavía tengo 10 días. Tengo 10 días para hacerlo, pero no esperemos la última hora porque por experiencia les digo que el último día el sistema se satura. Ya no cuenten 10, cuenten 9, o cuenten 6, o cuenten 8 para que estén más tranquilos, ¿no? Pero ya no esperen los últimos días, ¿no? Plantéense 5 días, 7 días quizás, y ya pueden estar tranquilos, ¿no? Y tampoco se generen estrés, porque tampoco queremos generar estrés en ustedes. Ahora miren, he descrito mi propuesta. He mencionado este proceso metodológico de cómo lo voy a hacer. He mencionado actividades principales para el logro de esos objetivos. Ahora, pregúntate, ¿cuál es el valor agregado de tu proyecto? Es decir, ¿qué distinto tiene este proyecto? Quizás la escuela de Sonia o de Tania pueden aplicar también las metodologías CAMED, pero ¿qué diferencia a la escuela de Sonia de la escuela de Tania? ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Y este es uno de los indicadores que más puntaje tiene y que más caracteres tiene, porque al FONDEP lo que le interesa es esta parte más que todo, ¿ya? El valor agregado de tu proyecto, ¿ya? Explique el elemento innovador de la propuesta, sustentando con referencias que respalden el cambio, transformación o solución planteada para superar una brecha educativa o alcanzar desafíos según la tipología a la que postula tu proyecto. Ya, eso también es muy importante. Colegas, eso quiere decir que yo tengo que respaldar este valor agregado con fuentes de información confiables. Busquemos información. Si yo estoy planteando el método del ABP, pues busquemos información del método de la metodología del aprendizaje basado en problemas o en proyectos, dependiendo de cuál sea, porque el ABP también está para proyectos y problemas, dependiendo, ¿no? Son las mismas siglas, pero nosotros busquemos aquí, colegas, ya información sustentable, verídica, científica, que a mí, de alguna u otra manera, colegas, me ayude a justificar aquí. Recuerden que ustedes han hecho una justificación, pues quizás esa parte me pueda ayudar acá, pero dándole también ya una redacción distinta y explicando el elemento innovador. Porque se van a decir, yo he hecho mi justificación, pero la he hecho y no la voy a utilizar. Sí, la podrías utilizar aquí también. Miren, escuchen. Las estrategias metodológicas que implementa CAMED es una metodología activa. Permite que los y las estudiantes
logren desarrollar las competencias y capacidades de aprendizajes autónomos de manera sincrónica, se fomenta la autonomía con pensamiento crítico, reflexivo, ¿no? Recoge los aportes de las aulas invertidas Flipped Classroom. Ya estoy haciendo aquí una primera, ya estoy haciendo aquí evidenciando aquí una primera parte de lo que sería un marco teórico. Aulas invertidas Flipped Classroom. Miren, este método de enseñanza ha cobrado importancia y estoy mencionando aquí, miren, ha cobrado importancia en los últimos años ante la necesidad de cambiar el sistema tradicional de aprendizaje para adaptarlo a las necesidades actuales y sobre todo a los niños del siglo XXI. Asimismo, la aplicación técnica del semáforo. ¿Recuerdan que el maestro mencionaba el semáforo en el proceso didáctico con CAMED, en el proceso de retroalimentación bajo el enfoque de las estrategias Aprendo en Comunidad del Minedu? ¿Recuerdan? El proceso didáctico, semáforo en el proceso didáctico con CAMED. Miren. ¿Sí se me está escuchando? Sí, sí, continúe, se le escucha, maestra. Pensé que se me había ido la... Mire, y estoy mencionando aquí también, es una técnica en que el estudiante CAMED-TIC y CAMED interactúan mutuamente con el docente mentor. Ellos autorregulan su participación en las actividades y tareas que se desarrollan en el cuaderno de trabajo del Minedu o de las fichas de complemento a medida que avanzan. Se reflexiona del proceso, lo cual es favorable para que los estudiantes CAMED puedan hacer monitoreo y seguimiento tanto a sus aprendizajes. Recuerden que este proyecto busca desarrollar la autonomía, esa competencia transversal, y que generalmente no hay proyectos de innovación que permitan desarrollar esa competencia, que es muy compleja, ¿no? Por eso es transversal, como las actividades programadas. También sirve al docente para verificar el avance de las actividades que realizan los estudiantes cada semana. Y aquí también me menciona, miren, aplicando las estrategias CAMED, ¿no? Basado también, miren, aquí del mismo modo, las estrategias metodológicas CAMED permiten que los estudiantes desarrollen competencias autónomas a través del aprendizaje basado en proyectos. Miren, aquí mencionan también otra teoría, otro enfoque, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Y qué se centra en qué se centra este ABP? En el aprendizaje, en los intereses, en las expectativas, en el contexto del estudiante, ¿no? Presentándose atractivo a través de juegos digitales e interacción. Miren, y mencionan aquí también un estudio de aprendizaje basado en proyectos por la UCP en el año 2017. ¿Recuerdan ustedes, colegas, que han buscado antecedentes? Es decir, proyectos innovadores que se relacionen con el proyecto que ustedes han planteado, pues aquí es hora de mencionarlos en esta parte, en el valor agregado, ¿no? Es decir, aquí yo tengo que convencer a mi jurado y decirle, pues, mi propuesta innovadora, mi metodología es eficaz por esto, y además tiene esto y lo de acá, ¿ya? Y eso lo puedo decir yo con mis propias palabras, pero eso va a ser conocimiento empírico solamente. Necesitamos aquí que este conocimiento empírico, que es válido, significa que lo que yo sé no es válido. No, sí es válido, pero susténtalo también con una evidencia científica, ¿ya? Y miren, mencionan aquí también, wow, me estoy demorando mucho creo, pero creo que vale la pena, igual. Vamos a seguir, miren, mencionan también aquí al constructivismo, ¿ya? Al constructivismo, la teoría del conocimiento constructivista, ¿ya? Y bueno, y así hacen una serie de menciones de algunas teorías, enfatizando la importancia y el valor agregado de las estrategias metodológicas CAMED y sobre todo fundamentando ya la eficacia de este proyecto, ¿ya?
Wow, aquí sí hay que hacer bastante redacción. Pasamos ahora a la estrategia, al criterio de eficacia. Ustedes ya tienen un presupuesto, ¿verdad? Pero no voy a colocar el presupuesto así en un cuadrito. Aquí hay formatos para poder llenar este criterio. Primero tenemos el indicador 3.1, que me menciona qué bienes y servicios requiere el proyecto innovador para ser implementado en coherencia con los objetivos y actividades a desarrollar. Miren, si ustedes recuerdan, colegas, su presupuesto que se les pidió hacer, mencionaba primero los objetivos y las actividades, y en base a esas actividades les pedíamos que ustedes puedan ya mencionarnos qué bienes y servicios iban a utilizar. Entonces, es recurrir a ese presupuesto, pero también adaptar. Pero, colegas, aquí hay una recomendación. Señalen los bienes y servicios que son importantes para implementar el proyecto y que guarden coherencia con los objetivos, actividades a desarrollar y la tipología, vuelve a mencionar, a la que postula. Y aquí me mencionan algo muy importante. Es importante para ello identificar los componentes y subcomponentes. Y para ello nos envían ahí que revisemos el anexo número 4, que está ahí mismo a la hora de inscribirse, ¿ya? Y miren, por ejemplo, componente presencia digital. Si yo voy a querer, por ejemplo, gestionar algún servicio o algún bien que tenga relación con este componente o con el subcomponente que es aplicativos móviles y o páginas web, que tú me digas, Janet, yo quiero implementar en mi escuela una página web. Pues ¿a dónde tengo que recurrir? Al componente presencia digital y al subcomponente aplicativo móvil y o páginas web, ¿ya? ¿Y qué servicio voy a necesitar aquí o estoy planteando? Por ejemplo, el concepto: se gestionará el asesoramiento de un técnico e ingeniero de software y aplicativos. ¿Y cuál es el bien? La implementación de una plataforma institucional, ¿verdad? ¿Y cuál? Bueno, aquí se ha repetido el servicio, ¿ya? Se gestionará el servicio del diseño de la página, ¿ya? Acá. Subcomponente redes sociales. Y yo quiero también tener un fanpage en mi escuela, ¿verdad? Un canal de YouTube, porque los canales de YouTube que tenemos gratuitos, pues no hay un dinero, ¿verdad? Para que nos puedan pasar publicidad. Recuerden que, por ejemplo, en Facebook, si tú pagas, llegas a más personas, ¿verdad? Tiene tus publicaciones una llegada de no solamente de las personas que te siguen, sino que de repente alguien ve un video y pues pasa, ¿no? Un video corto de tu proyecto, etc. Entonces, para eso se requiere también de inversión. ¿Y qué es lo que se va a hacer aquí? Implementar el Facebook, el fanpage, y menciona aquí el fanpage y el canal de YouTube. ¿Y cuál es el servicio? Se gestionará el diseño de páginas en redes sociales con asesoramiento de un experto. Hay otro componente que es adecuación básica de infraestructura, ¿no? ¿Qué subcomponentes tenemos ahí? La infraestructura de red de datos local, por ejemplo, el servicio. El bien voy a leer primero. Se gestionará un convenio con la empresa de Vitel para realizar, en este caso, la instalación de un servicio técnico en computación para la institución educativa, ¿no? Quieren hacer una instalación de internet mediante datos móviles de red Vitel. Tenemos otro componente, equipamiento y otros recursos físicos. También podemos hacer ahí en el subcomponente dispositivos interactivos audiovisuales para el aula. ¿Qué voy a hacer ahí? Pretendo yo implementar 6 aulas virtuales con sus 6 proyectores multimedia. Epson menciona la marca del proyector. Quiere decir que este maestro ha hecho una investigación, una cotización. Miren, está mencionando aquí, es mucho más eficaz, ¿no? Seguramente él ha consultado qué tipo de proyectores hay.
6 SECRAN y 6 RAC. Hay otro subcomponente, recursos educativos. ¿Cuál podría ser el bien que está mencionando aquí? ¿O cuál es el bien, perdón? Se implementará guías metodológicas con las estrategias metodológicas CAMET. Ellos van a querer sacar guías, imprimir guías metodológicas, ¿no? Pero también el servicio se gestionará aulas híbridas en la plataforma virtual. Tenemos otro componente, desarrollo de competencias, diseño de planes de clase. Se implementará planificaciones curriculares con la metodología CAMET por un enfoque por competencias. Para ello se va a tener que gestionar expertos especialistas para brindar talleres a los padres de familia para el desarrollo de la autonomía. Capacitación. Voy a necesitar quizás programas formativos, sincrónicos y asincrónicos con certificación para mis docentes, ¿no? ¿Cuál sería el bien? Se gestionará la elaboración del PCIE, módulos bajo las estrategias metodológicas también. Se dan cuenta de que en todos los servicios lo que se pretende implementar son las estrategias metodológicas CAMET, pero también todo aquello que tiene que ver con recursos digitales, porque recuerden que las estrategias son el aprendizaje con la autonomía en el mundo digital, ¿no? Por eso es que todo está relacionado a esos dos aspectos. También hay otro subcomponente, el servicio de acompañamiento o soporte pedagógico. Necesitamos también tener soporte pedagógico. Podríamos gestionar el acompañamiento formativo aquí, ¿no? De algún experto o servicios de acompañamiento de especialistas para nuestro proyecto, ¿no? Dependiendo de la temática que yo quisiera plantear. Como se dan cuenta, yo tendría que hacer una especie de ingresar y visibilizar ya la plataforma. Tú puedes ir ingresando, puedes ir guardando sin enviar, y una vez cuando ya lo has revisado, porque siempre recuerden, colegas, que quizás se va alguna palabra mal escrita, alguna letra, quizás no hay coherencia. En ese momento se me ocurrió redactar un párrafo, pero luego lo leo con mucha más precaución y me doy cuenta pues que le falta una tilde a las palabras. Eso también cuidemos mucho, porque eso dice mucho también, ¿no? Entonces, un proyecto donde vaya con faltas ortográficas, pues desde ahí ya nos está restando puntaje. Leamos, démonos un tiempo para leer muy bien cómo estamos redactando. Y si es posible, colegas, y nosotros no quizás tenemos muy bien desarrollada esa capacidad de redacción, de análisis. ¿Por qué? Porque quizás también por la misma área o el nivel educativo, y tenemos un compañero de comunicación de la escuela. A ver qué te parece si nos reunimos y en grupo le damos una leída ya antes de enviar nuestro proyecto de innovación, ¿no? Entonces ya te va a decir, o quizás otro colega, ¿no? Porque hay colegas que también les encanta mucho la redacción. Entonces, mira, aquí le falta, ¿no? Esto no tiene redacción. Entonces ya lo envían lo más organizado posible, ¿ya? Entonces ingresemos aquí a ver, como ustedes ya ven, los bienes y servicios están por componentes y subcomponentes dependiendo de la tipología. Pero antes de eso, revisemos el anexo número 4, ¿ya? Ahora que hemos hecho ya una descripción del bien y servicio, vamos a describir cuál es el uso pedagógico. Porque acá solamente hemos mencionado en la parte del 3.1, pero acá es importante que nosotros digamos cómo vamos a utilizar o cuál es el aprovechamiento adecuado y pedagógico de los bienes y servicios empleados en la implementación del proyecto. Wow, porque ya tengo mis 6 aulas con mis 6 proyectores, mis 6 SECRAN, ¿no? Entonces, ¿pero qué vas a hacer con esos proyectores? A mí voy a pasar una película, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido metodológico que le vas a dar a esos bienes y servicios? Por ejemplo, me menciona aquí, aprovechamiento adecuado y pedagógico de los bienes para el logro de los objetivos del proyecto en el componente presencia digital de la IE, por ejemplo, y menciona los subcomponentes, ¿no? Miren, esto me parece súper interesante. Mencionar el subcomponente y mencionar
para qué lo vas a utilizar, ¿ya? Entonces, esa sería otra recomendación. Si es que lo puedo hacer así, porque me dan bastantes caracteres, me estaba dando cuenta yo que dan mucho más caracteres de años anteriores. ¿Por qué? Porque en este año solamente están pidiendo 4 criterios. Para los que han participado antiguamente pedían para proyectos de innovación 7 criterios y para innovación, para iniciativas 4 criterios, ¿ya? Pero ahorita solamente nos están dando 4 criterios para que tengas un poco más de espacio y de caracteres para desplayarte, ¿ya? Entonces, aquí mencionemos, miren, ¿ya? Cada subcomponente y también mencionemos cuál va a ser el uso pedagógico que le vamos a dar, ¿no? Bien, aquí menciona todo. Y pasamos ya al último criterio, que es el de sostenibilidad. Pero antes evaluemos. Ahí rapidito. A ver, he mencionado en el proyecto que tengo mis bienes y servicios relacionados a las actividades y los objetivos propuestos. He mencionado esos bienes y servicios tomando en cuenta los componentes y subcomponentes, ¿no? Ahí serían 2 indicadores. Si no lo he hecho, pues estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo. Y si ustedes pueden ir a consultar con un experto para que tengan datos más detallados, porque para hacer este tipo de presupuestos es mejor hacer las consultas directas, en este caso, con las personas que trabajan en estos rubros, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un fanpage, una página web, ¿no? Para poner el nombre exacto, porque decimos, en el Facebook de la institución, pero no está en el Facebook, es en el fanpage, ¿no? Entonces, usemos los términos correctos, ¿no? La terminología correctos. Solicitemos algunos presupuestos a algún proveedor, por ejemplo, ¿no? Algún proveedor para poder tener más detalles. ¿Y por qué, colegas? Este criterio es muy importante, este aspecto es muy importante de la eficacia. ¿Por qué? Porque el dinero tengo que invertirlo pues aquí. Esta es una especie para los directores en una ficha de acciones de mantenimiento. No sé si ustedes han llenado su ficha de acciones de mantenimiento, ¿verdad? Ahí que me pide el especialista de la UGEL o de infraestructura, lo que me pide es que yo mencione cada acción que voy a hacer, cuánto voy a hacer, para qué espacio lo voy a hacer. Lo mismo tengo acá. En el criterio de eficacia me piden también los bienes y servicios que voy a implementar. Entonces, si yo lo hago correctamente y esos bienes y servicios están ligados estrechamente a esas actividades, voy a tener el puntaje máximo. Ay, no, bueno, se me ocurre poner, no se me ocurre. Hay que leer mi actividad, hay que ver, a ver, qué necesito acá, qué necesito, eso también puedo necesitar, eso. Y hacer también, como les dije, consultas a los proveedores, ¿ya? Porque, colegas, una vez que los ganadores, se anuncien los ganadores, será el bono de los 16,000 soles, y lo que hace la institución, el director, es invertir ese dinero en lo que está planificado, ¿ya? Entonces, es lo mismo, va a ser una plataforma muy parecida a la plataforma de Mi Mantenimiento, con un usuario, una contraseña, subir boletas, subir fotos del antes, del durante, del después, porque me llamaron para poder validar yo como directora de escuela multigrado esta plataforma junto con otros docentes, y es muy parecida a la plataforma de Mi Mantenimiento. ¿Ya? Voy a continuar. Mil disculpas, estoy pidiendo agüita. Estoy hablando ya casi 40 minutos. Ahora, voy a continuar. ¿Ya? Sostenibilidad. Sostenibilidad. Tengo que responder a la pregunta, ¿cuáles son las estrategias o mecanismos planteados por el equipo para incorporar el proyecto de innovación en los documentos de gestión
y o desarrollo local. Recuerden que no solamente están los documentos de gestión educativa, sino tu proyecto de innovación está direccionado a poder cumplir algunos de los objetivos del proyecto educativo local, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que ir también a nuestro proyecto educativo local, a nuestro proyecto educativo regional, ¿no? Y también hagamos un análisis de esos instrumentos y podamos también plantear algunas estrategias o mecanismos para poderlos incorporar en esos documentos. Y considere aquí, me dice, condiciones para su uso efectivo y participativo, ¿no? Y menciona, por ejemplo, aquí en esta primera parte, primero voy a pasar en el 4.1, ¿ya? Aquí tiene todo el 4.1 está relacionado a poder institucionalizar el proyecto en todos los documentos de gestión y desarrollo local, ¿ya? Y menciona, por ejemplo, que se ha incorporado en los documentos de gestión como el PI, el PAC, el reglamento interno. Menciona también cuáles son esas estrategias y mecanismos, por ejemplo, generar una comunidad de aprendizaje con la participación de todos los actores, la construcción de los documentos de gestión con trabajo colaborativo y endógeno colegiadamente, promover una comunicación interna y externa asertiva, implementar la plataforma web, el monitoreo, ¿no? ¿Qué más he hecho? La creación de canal de YouTube y página de Facebook. Se ha establecido fechas de rendición de cuentas a los padres de familia sobre los avances del proyecto de aprendizaje, de los estudiantes. Se ha emitido también informes a UGEL, etcétera. Se ha elaborado la sistematización de las experiencias y además se ha difundido para poder inspirar a otras escuelas. En pocas palabras, aquí tengo que mencionar cuáles son las estrategias que yo he hecho para poder incorporar ese TIE en todos los documentos de gestión de mi institución. Y es importante aquí, colegas, que nosotros tengamos la participación activa del director como líder pedagógico. Porque si no tenemos el apoyo del director, pues va a ser una traba para poder organizar esta parte de la sostenibilidad. Y colegas, yo lo voy a poner, pero yo no lo he hecho. Pero recuerdan que luego cuando ganan y tienen, el FONDEP te pide una carpeta de drive de evidencias, ¿ya? Y te dice, a ver, tu PI, donde está implementado, de tú mencionas. Entonces, en ese año de formación, si tú no lo has hecho, por ejemplo, vas a tener más dificultades. Es por ello que es importante que desde ahora ustedes lo puedan incorporar en esos documentos para que en ese año de gestión ustedes hagan un proceso de adaptación, porque luego se convierte pesado. Porque recuerden que no solamente se gana y ahí se queda. Luego el FONDEP te hace que firmes una especie de un contrato entre tu institución y FONDEP y te dan un programa de acompañamiento donde tú tienes que todo el año participar de este programa para mejorar. Son 2 años. Yo estoy en el 2.º año, por eso les comento, ya con experiencia. Entonces, es importante que lo comencemos a hacer, especialmente en el reglamento interno, con los deberes y derechos, ¿no? Que sea una cultura institucional la innovación, sello característico de esta escuela. Esa visión, esa misión, revisen, quizás aquí ha faltado, por eso les dije, este es un ejemplo. Yo estoy en pleno proceso de redacción si no hubiera presentado mi ejemplo, así que de verdad que cuesta por todo el trabajo que estamos realizando los maestros de aula. Pero revisen, por ejemplo, yo me he planteado revisar también mi visión y mi misión. Y si es necesario replantearla. Yo quiero desarrollar un enfoque ambiental y en esa visión dice algo de ciudadanos ambientales responsablemente, quizás menciona algo. En esa misión, ese reglamento interno tiene algunos deberes, algunos derechos. Están los roles que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, de mi escuela, de mi comunidad,
Entonces todo es tiene que estar en sintonía, todo tiene que estar en sintonía. Mire, pero no solamente el FONDEP me pide que yo lo institucionalice en los instrumentos de gestión, también me pide que yo mencione cuáles son las capacidades que requieren fortalecer y o desarrollar los actores involucrados en el proyecto. Ustedes recuerdan que habían dentro de esa planificación del proyecto actores directos e indirectos, beneficiarios directos o indirectos de mi proyecto. ¿Recuerdan eso? Entonces aquí yo tengo que mencionar cuáles son esas capacidades que se requieren fortalecer y o desarrollar en esos actores. Pues si necesitas un diplomado, colócalo aquí. Si tú crees que necesitas un programa en educación híbrida, pues consígnalo aquí, ¿no? Porque si no lo tengo y no lo sé, pues aquí tengo que identificar las necesidades. Miren, no me dice solamente de formación de docentes, ojo con eso, colegas. Me dice también de directivos, de padres. Quizás yo estoy queriendo también unos recursos de alfabetización digital para mis padres de familia, porque si mis padres de familia manejan las TICs, yo al enviar los recursos, las actividades, voy a tener una mejor respuesta. Los padres van a ser entre los nexos entre los estudiantes y el docente, porque recuerden que la educación híbrida ha llegado para quedarse, la educación virtual ha llegado para quedarse. ¿Por qué? Con esto del paro, ¿hemos dejado de enseñar con el paro agrario? No. ¿Antes hacíamos eso? No, simplemente si ya había paro y no podíamos pasar, ya no enseñábamos. Nos teníamos que esperar hasta ir a la escuela. Ahora no, miren, si hay paro ya, la oferta dice ya, bueno, trabajo remoto, Janet, ¿no? Entonces, si yo quisiera de repente establecer un programa de formación para mis padres, o mis padres, la mayoría, veo que no saben leer ni escribir, pues aquí es la oportunidad, un programa de formación también, de alfabetización para ellos, ¿no? Mis madres, por ejemplo, no saben redactar, tienen muchas faltas ortográficas, solamente algunos quizás son analfabetos. Yo con este proyecto, mire cómo puedo transformar esa realidad. Voy a hacer talleres de formación con mis padres de familia, con mis madres, con otros asociados, ¿no? Voy a invitar también a las autoridades. Quizás, por ejemplo, si mi proyecto es ambiental, voy a invitar a autoridades, a ingenieros agrónomos que vengan a dar capacitación a mis padres para la elaboración de fertilizantes, de abonos orgánicos, etcétera, ¿no? Y por ejemplo aquí ya mencionan todo lo aspecto a los talleres formativos, con certificación de horas pedagógicas, ¿no? Con diferentes instituciones que podría mencionar. Por último, para no cansarlos, porque mucho estoy hablando, es la parte de los aliados potenciales. Bueno, el maestro Willy me dijo, demórate todo lo que tengas que demorar, ya en esa parte, ¿ya? Los aliados potenciales. Es importante, colegas, que yo mencione aquí también cuáles van a ser las instituciones que me van a ayudar a mí a poder coordinar ya quizás algún financiamiento que aporten a la sostenibilidad de la propuesta innovadora, pero también van a ser aliados estratégicos que van a ayudar quizás con cursos de capacitación, no solamente con dinero, con bienes, con servicios. Quizás hay una ONG que se dedica a poder donar plantones, ¿no? Entonces, esa podría ser uno de mis principales aliados. Pero para ello tengo que hacer cartas de invitación, ¿ya? Porque no se trata de hacerlo a través de un WhatsApp, ¿no? A través de un WhatsApp o de una llamada. Es importante que nosotros utilicemos los mecanismos regulares
¿no? Un oficio, un documento, una invitación al alcalde de la comunidad, una invitación al especialista de la UGEL o al director de la UGEL. Hagamos documentos, ¿no? Para que el proyecto sea lo más formal. Claro, pues si la especialista es mi amiga, yo la llamo, pero no, pues recuerden que aquí las amistades son aparte. Entonces, le envío también, así sea mi amiga Sonia, pues le envío su documento, ¿verdad? Entonces, detallemos aquí las alianzas con personas, instituciones e iniciativas, entre otras, que puedan garantizar ese proyecto de innovación necesario. Colegas, yo les recomiendo también que se asocien con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, hay muchos medios que requieren noticia, ¿ya? Y yo les cuento una experiencia. Yo realmente cuando tengo algo, cuando he tenido algún logro, o cuando quiero, por ejemplo, que algún medio de comunicación llegue a conocer los aprendizajes de mis estudiantes, yo le escribo al periodista o le envío un documento y le digo, bueno, la periodista de acá de Piura, de Radio Cutibalú, no Melissa, le digo, Melissa, tengo este video, por ejemplo, que mis estudiantes han hecho para los médicos de la comunidad, por ejemplo, en la pandemia. ¿Qué te parece si Radio Cutibalú lo publica? ¿No? Y ustedes también se convierten en una especie de aliados. Le envío un documento al director de la radio, etcétera, y cada vez que yo quiera publicar, porque recuerden que eso tiene costos, ¿no? Pero siempre hay instituciones que ayudan desinteresadamente. Pues si toquen varias puertas, ¿no? A los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación también ayudan a que se pueda hacer más visible el proyecto. Y es importante también, colegas, que ustedes puedan tener como aliado a las UGELs, a las DREAs, algunas comunidades. El mismo FONDEP, colegas, se convierte en un aliado estratégico para los proyectos, porque recuerden que el FONDEP tiene la red de docentes innovadores, ¿ya? Que al inscribirte tú ya te conviertes en un miembro activo de esta red y tú puedes solicitar asesoramiento de los especialistas, ¿ya? Y de verdad que el FONDEP es una gran ventana para poder generar alianzas. Pero estas alianzas no solamente la voy a hacer con instituciones como la DE, como el FONDEP o como otra comunidad. También lo puedo hacer alianzas entre escuelas. Recuerden, también puedo hacer alianzas entre escuelas de mi comunidad, entre escuelas de mi país, entre escuelas de otros países, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado establecí una alianza con Bayer de Chile y ellos enseñaron a mis estudiantes a crear huertos digitales y estudiantes participaron del proyecto Ecodigitales, ¿ya? Y los docentes lo que se encargaron ellos es de enseñarles a los estudiantes a poder implementar huertos digitales utilizando la gamificación. Entonces, miren, ¿cómo podemos establecer alianzas ya entre otras instituciones? También con las universidades. Recuerden que las universidades también tienen un componente que es la proyección social. Ahí aprovechemos la proyección social, ¿no? ¿Qué podrían hacer esos estudiantes de los últimos ciclos o de los primeros ciclos, dependiendo la carrera, en relación al proyecto de innovación? Con las autoridades de la comunidad, es muy importante hacerlos partícipes. ¿Por qué? Porque cuando tú los haces partícipes, o cualquier persona tú lo haces partícipe, se siente importante, se siente bonito que alguien te haga partícipe. Entonces, inviten también a las autoridades. Mi profesor del doctorado dice que cuando la gallina pone huevo hace mucho ruido, ¿verdad? Para poner el huevo la gallina hace mucho ruido. Lo mismo acá, hay que hacer mucho ruido para que nuestro proyecto se dé a conocer, sea visible, ¿no? Con los ministerios, envíen a los distintos ministerios también, generen alianzas, el Ministerio, por ejemplo, de Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Hay muchas instituciones que apoyan a los proyectos de innovación, ¿ya? La Asociación Cultural San Jerónimo, el maestro Willy, también podría ser una institución, ¿no? De alianza,
de alianza, ¿verdad? Entonces, miren, y esa es toda mi ficha. Esa es toda mi ficha que he necesitado, bueno, ese es todo el proceso que debo seguir para poder realizar el anexo número 2, que es la ficha descriptiva del proyecto de innovación educativa. Bien, maestra Willy, hasta ahí me quedo, esa es mi parte. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Janet. Colegas, entonces ya tenemos una visión bastante amplia de cómo debe ser la presentación de nuestros proyectos. Precisamente le había pedido a Janet que se demorara un poco en este momento para que nos facilitara el proceso del taller que vamos a tener ahora. Solo un par de precisiones. Es un ejemplo, no traten de hacer exactamente igual ni copiar, esa no es la idea. La idea es que a partir de eso yo pueda formular un proyecto, digamos, con las características que tiene mi propio problema y mi innovación, ¿sí? Entonces, la primera advertencia que les doy, no procuren asemejarse en todo, no, ustedes tienen su propia manera de comunicar, su propio lenguaje, sus propios estudios, por eso trabajamos el marco teórico también, que me sirve de referente. Entonces, todo lo que hemos hecho de componentes del proyecto es útil ahora para llenar la información. Programa de formación en servicio Educa Ollón.